Kuro Games se esforzó en que el rover aero fuera un personaje útil, que formase parte de los mejores equipos del juego cuando salió Cartetia, que tuviese un arma 5 estrellas gratis, cosa que acaba de copiar Hoyoverse con el primer viajero crío después de 6 años, que tendrá un arma 5 estrellas gratis decente. Vamos a dejarlo ahí porque tiene sus trampitas, pero ahora, un paso por delante, llega el rover Electro. Tiene mecánicas de estados negativos, tiene mecánicas de bufar directamente al siguiente personaje. Es totalmente gratis y hay un arma pendiente de salir sobre este rover, aparte de que hay una cantidad de información referente a que puede que sea el best in slot para el equipo de las dots de los estados negativos Electro para Shin. Así que disfrutar de todo lo que nos puede traer el rover Electro totalmente gratis y dejar un buen like, una buena ulti de Met, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla y recordar que tenéis una suscripción lunita para apoyar el canal de forma free to play, puntitos del hype los que estáis en el móvil y suscribirse con campanita, que el canal no para de crecer. Vamos a por los 20.000 suscriptores ya, es lo que más ayuda y ayuda a que vosotros ganéis la suscripción lunita. Y recomienda y posiciona al canal, que aproveches si estáis comiendo. Y vamos con el pedazo de rover Electro que seguramente desde que veáis este vídeo en 1 o 2 días vamos a poder disfrutar. Vamos a empezar por lo que sabemos seguro, y es que vamos a resumir para que lo entendáis en que el rover Electro, que de aquí a 2-3 días sacaré la build y que desde la beta pues ya se sabe más o menos en general cómo funciona, se está hablando de que tendrá un set aparte nuevo, esto os lo explico ahora, que tendrá que ver, al igual que el set de Glacio Chafe, es decir, el set de Hiyuki Lucilla, que es el mismo, o el set final de Yang Yang y Sui Sui, que es el mismo, que van a sacar un set Electro para los soportes y DPS del estado negativo de Electro, que creo que era el Fulgor Electro o algo así, no sé cómo se llama en español. Y ese set es posible que sea el set final tanto del rover como de Shin, porque sean parte del mismo equipo en el futuro. Pero ahora echándonos otra vez un poquito hacia atrás, porque ahora van a salir 3 sets nuevos en la 3.5 y este set posiblemente no salga hasta la 3.7 junto a Shin, junto a su propio personaje, porque ya hay leaks que hablan que la 3.6 vendrán Jingran y King Xiao, que son Aero y Piro y Fusión respectiva. Ya van a funarme, he dicho Piro, y que ya tienen sus sets que se podrán farmear tras 3.5. El tema del set se despeja para mucho más adelante. ¿Qué hace el rover Electro y por qué menciono el tema del set? Pues bien, resumidas cuentas, el rover Electro mete dots y bastantes. Además tiene una skill que al final, si la ejecutas bien, mete 10 cargas de los estados negativos de Electro. Aumenta el ataque del equipo en un 10%. Y la otra le da 20% de amplificación de daño al personaje entrante. No es healer este rover como los otros, es decir, es un número, es un slot 2 de los equipos de WUA, es un sub DPS, una especie de sub DPS, que en resumen esto es lo que da, que diréis, bueno, no está mal, hay soportes que dan más, este es gratis. Si a esto le sumamos que da 25% más de ataque por el set de nubes, ya tenemos algo más estable, que es un 35% de ataque, 20% de amplificación de daño en general, que esto ya hace que sea no solo bastante global, sino que aquí os adelanto que por desgracia incluso termina mejorando a varios 4 estrellas de los que todavía se rescataban o se utilizaban en equipos free to play, teniendo en cuenta que muchos 4 estrellas necesitan una S6 para poder hacer su máximo bufo, y en el caso de este rover estoy hablando todavía sin los dupes. Los dupes mayoritariamente aumentan el propio daño del rover, no el daño del personaje entrante. ¿Qué significa todo esto? Que estamos ante un personaje increíble nuevo, porque al aplicar estados negativos como sub DPS o soporte fuera del campo, va a activar muchos beneficios tanto de Chisa como de Sui Sui. Y nos estamos dando cuenta que el meta actual son los estados negativos. Los mejores DPS del juego a día de hoy van a estados negativos. Y no solo Aemeth, Hiyuki o Yang Yang, sino que en el futuro Shin y alguna otra cosa que seguramente despierte en el futuro, aparte de Cartetia, pero Cartetia no va con ataque. Recordad todo eso, porque los buffos de ataque de Sui Sui o bufos del propio rover que hemos dicho que con el set de nubes da ataque, pues no va con Cartetia, etcétera.
Todo esto ya es una locura. Estados negativos que activa perfectamente a Chisa Sui Sui. Ser uno de los best in slot, de los tercer best in slot de Yang Yang, o poder tener un potencial muy grande a futuro que pueda mejorar equipos que vengan el día de mañana. Tenemos otros soportes que también son sub DPS que bufan ataques normales, como podría ser Xianghua. Tenemos otros soportes gratis que también son Electro, además, que bufan el daño de ataque cargado, como podría ser Rebeca. Pero estos personajes terminan siendo específicos. Una persona que entre al juego. Y según entre al juego, además ahora ya se anunció la salida de Wuthering Waves en Xbox y habrá una oleada de jugadores nuevos increíble. Y esta persona que según entre y tenga una cantidad insana de recursos para poder sacar a Yang Yang, pero sacando a Yang Yang le falta equipo, y después de sacar a Yang Yang tenga el rover que es totalmente gratis, y luego en la siguiente mitad de la versión saque a Sui Sui, ya va a tener un equipo con el que va a poder competir con la mayoría de jugadores antiguos, aunque no hay PvP, pero que le va a dar la facilidad de prácticamente bajarse todo el contenido habido y por haber. Y si no, metes cualquier Verina rara y juegas Yang Yang, rover, Verina, y ya está, te haces todo el contenido también para un jugador nuevo. Es decir, con todo esto y el potencial futuro, que ahora sí entro a ello, es muy posible que tengamos otro de los rovers top. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Y ahora entramos a los clics que ya no son tan fiables, pero que le pueden dar un recorrido espectacular. Vamos a hablar del arma, porque ya salió un arma para el rover aero. Y sabéis que se ve una especie de escudo extraño. Esto os adelanto que está vinculado con una de las mecánicas de este rover que ya tenemos, y es que tiene una mecánica de parries. Es decir, hay su habilidad de resonancia. Si la dejas presionar suficiente tiempo y te golpean, haces una especie de parry donde haces más daño, reduces el daño que te van a dar en ese golpe y bla bla bla. Y además también funciona con daño de ataque básico, con lo cual su build seguramente sea probabilidad crítica, daño crítico, daño de ataque básico y ataque porcentual más recarga de energía suficiente para que pueda tirar su ulti, muy probablemente. Como es un soporte sub DPS, también seguramente tenga un kit rápido de hacer pum 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 y salirte del campo para que entre luego el DPS y se bufe todo esto. Luego, y hablando ahora sí del arma, es muy posible que saquen un arma hecho, no sé si para que el rover electro, que creo que es lo que no han precipitado en hacer, sino testear para luego balancear, quizás es un arma que bufe los DPS de dots en general, porque el 20% de amplificación de daño de la outro creo que está sujeto a que el DPS haga estados negativos en general. Creo, esto no lo he terminado de revisar bien y quizás me estoy equivocando, fue un malvado padre Gag porque no ha revisado esto. Pero el arma hay dos opciones cuando salga que nos pueda brindar, o bien bufos a los DPS de estados negativos generales, lo que mejore mucho más aún el aporte, además general como soporte del rover, coincidiendo con Shin. O puede que sea un arma, al igual que el arma anterior que tuvimos del rover aero, que bufa el elemento aero, o sea, el daño aero, y sea más un rover que termine bufando el daño electro si hay una condición de estados negativos para bufar directamente a Shin, lo que sería seguramente mucho más específico del personaje, menos global de DPS estados negativos, pero seguramente bufase mucho más esto. Tener en cuenta que si consideramos el daño elemental que da actualmente el arma del rover aero a Cartetia y lo equivaldríamos a lo que podría dar en el futuro el arma del rover aero, o sea, del rover electro a Shin, le sumamos el 35% de ataque, vamos a dejarlo en 10 porque quizá no lleva el set de nubes, 20% de amplificación
Y ahora entramos en un nuevo set electro que sea parecido al de Lucila, que puede que le meta un 30% de bono de daño electro y un coste 3 o 4 que al tirarlo también le meta otro 15% de daño electro. Quizás tenemos un rover que a Xin le mete ponerle un 20% de daño electro con el arma o una bajada de resistencias, un 10% de ataque, un 20% de amplificación y un set que le meta otro 30 o hasta 40% de daño electro más. Y posiblemente sí sea un rover roto y tiene pinta de serlo, pero para un personaje, al igual que el rover aero, lo es directamente para el equipo de Cartetia, que durante un breve periodo de tiempo fue el mejor equipo del juego, hasta que salió AMF en la 3.1 y Luke Herschel luego con Denia y todo lo demás. Así que hay muy buenas expectativas para este rover, traeré la build enseguida y sobre todo vamos a tener paciencia y calma, pero recordar que la mayoría de jugadores nuevos o los antiguos también que queráis más equipos para la Matrix, que muchas veces no se puede sacar todo lo que hace falta o lo que nos gustaría, pero muchas veces también elegimos sacar armas de los DPS para hacer más daño cuando realmente en algunas ocasiones hace falta un pelín más de variedad. A veces Wuthering Waves y los gachas que sí merecen la pena nos traen unidades totalmente gratis como Rebeca o como este rover que nos van a ampliar mucho más la cantidad y la calidad de los equipos que podremos tener y sobre todo todos los jugadores nuevos que están entrando al juego por el aniversario increíble, por la collab increíble, por el lanzamiento de Wuthering Waves en Xbox, porque todo este año ha sido espectacular y es su segundo año, está viendo una publicidad increíble y la gente está abandonando el resto de gachas para venir a Wuthering Waves porque sabe que es el gacha prime a día de hoy. Y por favor, que no la líen y que no hagan lo de Joyo, ver si ahora vayan cada vez peor, por favor, que sigan en la línea de lo bien que lo están haciendo. Y que falta todo hasta la 3.4, una 3. Perdón, hasta la 4.0, una 3.5, 6 y 7, que tienen pinta de mantener la línea de ser espectaculares y estar súper llenos de contenido como lo fue las anteriores versiones de la 3.x. Todo esto está haciendo que vengan jugadores increíblemente en masa, nuevos, con esperanzas y ganas de tener un muy buen gacha que los trate y los valore bien como jugadores. Y esta unidad es un valor increíble para todas las cuentas. Esperar la build. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Emmet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejadme en los comentarios cuántas ganas tenéis de ver la historia principal y cómo dan un motivo increíble para la DG evolución de Yang Yang y del rover, que seguramente sea, porque bueno, estén acostumbrados a unas misiones principales increíbles, seguramente sea cine. Tengo ganas de que llegue el jueves y ver cómo es esa misión principal o hacerla en stream con vosotros, así que el jueves atentos al stream y poquito más. Además que ya empieza el extensible cuarta edición, así que si estáis viendo este vídeo y estoy en stream, venid a stream, seguramente hay un contador y seguramente vuelve otra vez la pesadilla del extensible que me tuvieron retenido un año, más de un año de hecho, en la tercera edición. Espero que esta vez se supere. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.